Hola jóvenes, un placer saludarles nuevamente. Soy la profesora Irinia Núñez. Como recuerdan, yo soy la responsable de brindarles la clase de Biología 1. Bienvenidos. El tema que vamos a estudiar el día de hoy es el tema número 2 con respecto a nuestro folleto. Este tema trata acerca de las características de los seres vivos, como también de los constituyentes químicos de estos mismos. Inicio con una preguntita de exploración, la cual enuncia lo siguiente. ¿Qué hace que una roca no tenga vida y un árbol sí? Muchas veces nosotros nos preguntamos y hacemos esa comparación. Acá, por ejemplo, en esta imagen podemos ver nosotros un árbol y también una roca. Ambos, ¿verdad? Por su propia cuenta no se pueden desplazar, no pueden cambiar de lugar, pero de manera interna una roca, por ejemplo, solamente está conformada por minerales y esos minerales son átomos. Mientras que en el caso del árbol, aparte de que él está formado por esos átomos, esas moléculas, también existe un conjunto de tejidos y órganos dentro de la planta que permiten la distribución de nutrientes y que se lleven a cabo dentro de la misma planta diferentes funciones para que éste se mantenga con una coloración, pueda producir el alimento por medio de la fotosíntesis, el uso de la luz solar, el agua que absorbe por medio de sus raíces. En cambio, una roca no. Una roca nada más son minerales que están aglomerados y aunque esos minerales están formados de átomos y esos átomos vibran, no es lo suficiente como para poder mencionar que esa roca tiene vida. ¿Por qué? Porque no tiene células y estas células son las que le proporcionan la vida a todos los seres vivos. Bien, para tener más claro qué son los seres vivos, nos vamos a enfocar en las características de esto. Una primera y muy importante es la organización específica. Esta organización específica se trata de explicar cómo está estructurado cada ser vivo, desde la partícula más elemental hasta el gran organismo conformado por diferentes sistemas y órganos. En este caso, entonces, vemos aquí que el primer nivel es el nivel subatómico. Está formado por las partículas elementales como los protones, electrones y neutrones. Recordemos de nuestra clase de química que en el núcleo vamos a poder encontrar los protones y los neutrones y en los orbitales vamos a poder encontrar los electrones y todo ello conforma lo que es un átomo. Luego pasamos al nivel molecular. Este nivel molecular trata de todas aquellas moléculas que conforman a los seres vivos. Estas moléculas están formadas por la combinación de átomos. Estos átomos se unen por medio de fuerzas llamadas enlaces. Luego del nivel molecular, que está formado por moléculas, seguimos con el nivel celular. El nivel celular incluye las células. Una célula está formada por moléculas y esas moléculas están contenidas en los organelos celulares. Si ustedes recuerdan de clases anteriores, estos organelos son los que llevan a cabo diferentes funciones para que nuestra célula se mantenga con vida y pueda seguir multiplicándose. Después del nivel celular tenemos el nivel de tejido. El nivel de tejido también se denomina tisular. Está formado por un conjunto de células, solo que estas células son del mismo tipo. Por ejemplo, vamos a encontrar nosotros células en nuestra piel. Esas células son llamadas epiteliales. También en nuestra sangre vamos a encontrar células y estas células pertenecen al tejido sanguíneo. En el caso del tejido sanguíneo, las células serían los glóbulos blancos, que son los leucocitos, que se encargan de la defensa en nuestro organismo, y los glóbulos rojos, que son los eritrocitos. Y por medio de esos glóbulos rojos es por donde se puede transportar el oxígeno, por medio de una proteína llamada hemoglobina. Muy bien, continuando entonces después del nivel de tejido o tisular, nos vamos al nivel de órgano. El nivel órgano está formado por los diferentes órganos de nuestro organismo, como por ejemplo el corazón, los riñones. Entonces, el nivel órgano está formado por diferentes órganos y estos órganos contienen en ellos diferentes tejidos, dependiendo del órgano que sea. Después del nivel de órgano, vamos al nivel sistema. Los sistemas están formados por diferentes órganos
Por ejemplo, si hablamos del sistema respiratorio, ahí vamos a encontrarnos con los pulmones, la laringe, la nariz, todo eso conforma el sistema respiratorio, ¿verdad? Que nos ayuda a nosotros a poder intercambiar el oxígeno con el dióxido de carbono. Después tenemos también el nivel aparato. Este mismo nivel aparato está relacionado con el nivel de sistema. Y por último tenemos el nivel organismo, que es ya todo el conjunto de órganos que están asociados para conformar ya sea a un animal o a un humano. En este caso de la imagen vemos a una niña. Otra característica importante de todo ser vivo es el crecimiento, que es el aumento en el número de células de un organismo. A medida avanza, desde que un organismo nace, va aumentando de tamaño y ese aumento de tamaño tiene que ver con el aumento en el número de sus células. Otra característica muy importante para poder denominar que ese ser posee vida es el metabolismo. El metabolismo son un conjunto de reacciones químicas que se llevan a cabo en el interior de los órganos del organismo. Por ejemplo, si hablamos de un humano, el humano tiene páncreas, tiene hígado, tiene estómago, tiene intestino delgado, intestino grueso. Dentro de cada uno de nuestros órganos van ocurriendo reacciones químicas para poder ya sea obtener energía o reconstruir algún tejido. Para eso entonces se llevan a cabo reacciones metabólicas. El metabolismo se divide en dos. Hay un proceso llamado catabolismo y otro proceso llamado anabolismo. El catabolismo es cuando moléculas complejas que han entrado a nuestro organismo se destruyen. Por ejemplo, viene de catástrofe. Entonces, si tenemos una molécula compleja y en el interior esa molécula compleja se va a descomponer para poder obtener energía, entonces obtenemos ahí moléculas más sencillas a partir de esas moléculas complejas. A esa reacción entonces se le llama catabolismo. Cada vez que nosotros consumimos, digamos, una manzana o cualquier alimento, carne, dentro del organismo se va a descomponer esas moléculas que contiene ese alimento para poder obtener la energía que va a permitir a las células seguir multiplicándose y funcionar correctamente. Por ejemplo, en una pieza de carne que nosotros consumamos vamos a poder encontrar proteínas. Esas proteínas se van a descomponer para poder reparar algún tejido, porque una de las funciones de las proteínas es la reparación de tejidos. También hay reacciones en las que moléculas sencillas se unen para poder obtener energía. A ese proceso en el que sencillas se unen para formar moléculas complejas se les llama anabolismo. Y todos esos dos procesos, tanto catabolismo como anabolismo, es conocido como el metabolismo. Otra característica importante es la reproducción. Todos los seres vivos tienen la capacidad de reproducirse, solo que algunos lo hacen de manera asexual y otros lo hacen de manera sexual. Sexual, por ejemplo, los humanos. Somos seres vivos que surgimos por la unión de un espermatozoide con un óvulo. Recordemos que la reproducción sexual requiere de dos células, una célula o un gameto masculino y un gameto femenino. En el caso de los humanos, el gameto masculino, recordemos que es el espermatozoide, y el gameto femenino es el óvulo. Ambas células en el proceso de fecundación se van a unir para formar una sola célula conocida como cigoto, y ese cigoto se va a implantar en el útero y ahí se va a desarrollar a través de aproximadamente unos 9 meses, ¿verdad? También tenemos la reproducción asexual. Muchas veces nosotros hemos dejado, por ejemplo, papas que no cocinamos rápido, sino que las dejamos ahí guardadas. Y a los días podemos notar que le van apareciendo unas yemas o unas pequeñas plantitas van surgiendo de la papa. Entonces, esa es reproducción asexual. Las papas se reproducen de manera asexual por medio de gemas. A ese proceso o a ese tipo de reproducción asexual se le llama gemación. También está, por ejemplo, la reproducción de los hongos. Los hongos se reproducen por medio de esporas. Esas esporas son unos pequeños gránulos que liberan los hongos y
A través de esas esporas es como se genera un nuevo hongo. A esa reproducción se le denomina asexual. Por lo tanto, en la sexual requerimos de dos células opuestas o diferentes, y en la asexual una misma célula puede dar origen a otras nuevas. Otra característica relevante para los seres vivos es la homeostasis, que es la capacidad que estos tienen para poder regular sus funciones internas o sus condiciones internas. En el caso, por ejemplo, de la temperatura. Nuestra temperatura o la temperatura de un humano tiene que ser de 37 grados Celsius. Si esa temperatura aumenta, entonces vamos a padecer de fiebre. Eso quiere decir que hay algún problema en nuestro organismo y tal vez nuestro sistema inmunológico está reaccionando ante eso. Y esa reacción ante esa alta temperatura, nuestro organismo tiene la capacidad de regularla por medio de ese proceso de homeostasis, ¿verdad? Que es para controlar las condiciones internas y mantenerlas estables. Al igual, por ejemplo, cuando tenemos frío, nuestro propio organismo tiene la capacidad para regular esa temperatura y poder volver a los 37 grados Celsius. Algo también muy importante es la nutrición. Todos los seres vivos necesitan obtener energía y materia para poder desarrollar sus funciones vitales. Las células solamente se van a multiplicar y van a realizar sus funciones internas si se alimentan. De lo contrario, no. Acá vemos dos imágenes. En una, un pajarito está alimentándose de un fruto o de una fruta. Lo que hace, ¿verdad?, es que el organismo vivo, en este caso esta ave, adquiere el alimento, lo consume por medio de su pico y luego va a dar a su buche, y dentro de su organismo es que él va a poder realizar las reacciones necesarias para poder adquirir la energía. A ese tipo de nutrición se le denomina heterótrofa. ¿Por qué? Porque necesita de otro organismo para poder alimentarse. En el caso de la otra imagen es una planta. Las plantas tienen nutrición autótrofa. Esto quiere decir que ellas mismas fabrican su alimento. Por eso se les llama también productoras. Para fabricar su alimento necesitan de dióxido de carbono, de agua, de la luz solar, y con esos ingredientes pueden producir su alimento, que realmente es un azúcar llamada glucosa. Es el resultado en el proceso de fotosíntesis y es realmente el alimento de la planta, la glucosa, que ellas mismas lo producen. También en ciertas ocasiones las plantas reaccionan ante estímulos, y esto es para poder mantenerse activas y vivas, para protegerse. La irritabilidad se refiere a la capacidad que tienen estos seres vivos de reaccionar ante estímulos del medio, ya sean estímulos físicos o estímulos químicos. Por ejemplo, vemos por acá una mimosa púbita. Esta mimosa, cuando nosotros la tocamos, cierra sus hojitas. Es porque ha reaccionado al tacto. Es un estímulo físico. Acercamos nuestro dedo, entonces la mimosa cierra sus hojas. También a ella se le llama dormilona. Otro ejemplo es lo que ocurre en los girasoles. Los girasoles necesitan de la luz solar, entonces reaccionan ante ese estímulo y siguen la dirección de acuerdo a la posición que se note del sol. También los seres vivos se adaptan, es decir, tienen la capacidad para ajustarse a las condiciones en las que les ha tocado vivir. Por ejemplo, tenemos en estas imágenes a un camaleón. Ellos, ¿verdad?, se tienen que camuflajear, cambian sus colores para evitar que otros organismos se los consuman, o también para ellos poder atrapar más fácil a su presa. También hay aves que en ciertas ocasiones del año, ¿verdad?, cambian de lugar o migran porque ellas no logran adaptarse a la misma condición en la que están, sino que se han adaptado a viajar, a estar cambiando de zonas dependiendo de lo que ellas necesitan para poder sobrevivir. Y así hay un conjunto de organismos que necesitan ajustarse a las condiciones. Aquel organismo que no se adapta, entonces muere.
Bien, todo ser vivo va a tener una constitución química. Esa constitución química es cada uno de los elementos. Van a haber algunos en abundancia, como por ejemplo estos que ven ustedes acá, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y también otros que se encuentran en menores cantidades, pero aún así cumplen funciones muy importantes en nuestro organismo. Los bioelementos, recuerden que se dividen en tres tipos. Primarios son los más abundantes. Ahí tenemos el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Los secundarios se encuentran en menores cantidades en comparación a los primarios. Y acá está el calcio, el sodio, el potasio, el cloro, el magnesio, el yodo. Y por último, los más inferiores, que son los oligoelementos. Ahí vamos a encontrar al hierro, al cobre, al zinc, al manganeso, cobalto, molibdeno, níquel, entre otros. En esta imagen ahora podemos notar nosotros una tabla periódica. Así es como van a observar ustedes los elementos en sus tablas periódicas. Tenemos, por ejemplo, algunos que están coloreados de color rojo. Los de color rojo son los bioelementos principales. Representan el 97% del cuerpo de los organismos vivientes. Entre ellos, como ya les había mencionado antes, tenemos al hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, miren, fósforo y azufre. Ahí pueden ver ustedes en qué posiciones más o menos los van a encontrar en sus tablas periódicas. El número 1 es el hidrógeno, este 1 es el número atómico. Más adelante en la clase de química vamos a irlos estudiando, ¿verdad? Para reconocer bien dónde los podemos ubicar en las tablas periódicas. En el caso de los bioelementos secundarios, estos representan un 2.5% de la materia y son los que ven en color anaranjado. Y luego los oligoelementos, que son también llamados elementos traza, porque se encuentran en bien poquitas cantidades, tal como vemos acá, solo es un 0.5% de la materia viva. Tenemos ahora las biomoléculas, estas son uniones de bioelementos. Las biomoléculas orgánicas, por ejemplo, son los glúcidos, que son los carbohidratos. Estos los obtenemos de la yuca, la papa, y nos proporcionan energía. Las proteínas son otras biomoléculas orgánicas y estas son obtenidas a partir de fuentes animales, por ejemplo en la carne, en el huevo. Están los lípidos, que son las grasas, y los ácidos nucleicos, que son moléculas que participan en la distribución de las características de todos los seres vivos. Características hereditarias. También tenemos las biomoléculas inorgánicas. Una biomolécula abundante en un ser vivo es el agua. También tenemos el oxígeno y el dióxido de carbono, que son moléculas que se absorben y se liberan en el proceso de respiración celular. Con esto hemos concluido. Recuerden ustedes hacer la asignación número 2, la guía de trabajo. Esta, con que ustedes la hagan en el formulario directamente, no es necesario que la escriban en su cuaderno, sino que solamente la contestan. Ingresen al enlace y ahí mismo van a ir apareciendo las preguntas para que ustedes las vayan contestando directamente en el formulario. Muchas gracias, nos vemos a la próxima.